Bienvenido al primer Story Time de Data Bocado. El día de hoy no te voy a platicar una fórmula, sino hoy vamos a chismear un poquito. ¿Y de qué vamos a chismear el día de hoy? Vamos a chismear cuando yo estaba trabajando en investigación clínica, realizando un protocolo de investigación de una molécula que no te voy a decir cuál es, no me insistas. No, es en serio, deja de insistir, no te voy a decir cuál es. Pero de una molécula que era para combatir náuseas. Y bueno, vamos a ver en qué se convirtió. La historia comienza con que yo estoy llegando a la oficina, estoy revisando mis pendientes y demás, y resulta que me asignaron a una terapia nueva que se está investigando para disminuir el mareo en personas con ciertas características. Todo va bien, el reclutamiento va bien, los sitios de investigación, era un estudio multicéntrico, así que había pacientes en Estados Unidos, pacientes en México, pacientes en Canadá, en China. Era un estudio multicéntrico, un estudio grande, me parece que eran como 1000 pacientes. Y bueno, todo iba bien, el reclutamiento bien, los sitios de investigación bien. Y desde que comencé este tema de la investigación clínica y demás, a mí siempre me da como flojera, me da como cierta inquietud que todos los eventos adversos se tienen que reportar. Yo digo, ¿neta? ¿Todos y cada uno? No, que el paciente tuvo comezón de no sé dónde, lo tienes que reportar. No, que el paciente le salió una roncha, lo tienes que reportar. Y digo, ¿es que es neta? ¿Por qué no solo reporta las cosas serias, las cosas importantes? Pero bueno, total, se tiene que reportar todo. Y más adelante me iba a dar cuenta por qué. Entonces, volviendo a mi oficina, estaba revisando los pendientes y demás, el reclutamiento bien, reportando los eventos adversos, que siempre me ha chocado, reportando los eventos adversos de todos los sitios. Y de repente nos damos cuenta, junto con mis otros compañeritos que también estaban en ese estudio, que uno de los pacientes que estaba en China había tenido un accidente automovilístico. No, pues tuvo un accidente, la persona falleció y demás. Y tú dices, bueno, pues qué desafortunado, o sea, pues, qué triste, a nadie te da como cierta inquietud, ¿no? Porque es algo común que los pacientes mueran dentro de los estudios. Particularmente trabajar en un estudio, por ejemplo, de cáncer es muy triste porque la tasa de mortalidad es muy alta. Pero en un estudio así que no era como en pacientes tan delicados, el que un paciente haya muerto por un accidente, pues sí, es algo inesperado, pero finalmente lo tuvimos que reportar. Ya se reporta como un evento adverso, sea o no relacionado con la molécula, lo teníamos que reportar porque el paciente estaba reclutado cuando eso pasó. Total, ya lo anotamos dentro de la lista y demás, y seguimos como con el proceso de monitoreo pues clásico, ¿no? Ya lo dejamos como caso aislado, se nos olvidó. Pasaron un par de semanas. ¿Y qué crees que pasó? Pasaron un par de semanas, estamos revisando con el equipo y otro paciente falleció. Pero este no falleció de un accidente automovilístico. Este paciente había caído por las escaleras. Y era un paciente mayor. Estamos hablando de una persona de 60 años quizás. Era una persona mayor. Y falleció. Cayó de las escaleras y falleció. No, pues también, o sea, qué lamentable escuchar ese tipo de historias. Y tuvimos que reportarlo como evento adverso, aunque no haya tenido nada que ver con el medicamento que se estaba estudiando. Pero incluso, no sé, como que sentimos algo, ¿sabes? Como como que no me da buena espina, porque había pasado muy poco tiempo entre la persona que se accidentó en el automóvil y esa persona que falleció. O sea, había pasado muy poco tiempo. Y eran en países diferentes. La realidad es que lo único que tenían en común era que los dos estaban en el estudio, porque uno era un paciente joven y la otra era una persona mayor. Nosotros entre el equipo lo platicábamos y dijimos, oye, ¿no les hará algo la molécula? Y así ay, sí, tuvo una molécula para quitar el mareo, te va a hacer algo. Se marearon y por eso se cayó de las escaleras. Pues no. Pues total, o sea, ahí quedó. O sea, como que dijimos, qué raro, ¿no? De que haya pasado esto en tan poco tiempo.
Pero bueno, o sea, la realidad es que el estudio continuó y lo que pasó después fue así de, ¿qué onda? Pasaron un par de semanas y ¿qué crees que pasó? Sí, justamente, falleció otra persona y esa persona también falleció en un accidente automovilístico. En el primer accidente, la persona iba manejando. En el segundo accidente, la persona iba de copiloto. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué hay estas coincidencias? ¿Por qué está pasando esto? Y bueno, no era necesario que nosotros hiciéramos el análisis. La realidad es que las personas que estaban a cargo del estudio de manera global dijeron, ¿saben qué? Se cierra temporalmente el estudio, hacemos algo que se conoce como data log o data close, se cierra todo el estudio, se revisan todos los datos que se tienen hasta ese momento y revisamos pues, qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces dejamos como el estudio on hold una semana y media, y después de que analizaron todos los datos y más, nos llaman a una junta. Y nosotros así de, ¿se habrá cancelado el estudio? ¿Qué pasó? Las personas, o sea, fue un tema de casualidad, un tema de coincidencia, ¿qué pasó? Entonces nos sentamos, estamos ya en la sala de juntas y ya nos dice la persona que estaba a cargo de estas cosas desde nivel global. No, pues encontramos que uno de los eventos adversos que no se había estudiado, que era muy poco probable, era aumento de tendencia de suicidio. Y nosotros, no, o sea, en ese momento cuando escuchamos eso, no sabes, yo estaba temblando y estaba viendo a mi compañero igual temblando, estamos así de, no, terrible. No, ya sigue hablando la persona porque era una reunión de Skype, sigue hablando por la reunión de Skype y yo me le quedé viendo a mi compañero así, manches. Y dice, no, pues sí, fue uno de los eventos adversos, es el aumento de la tendencia de suicidio. Así que por lo tanto hemos decidido suspender el estudio porque no importa los beneficios que pueda dar la molécula, el riesgo que estamos corriendo es muy alto y casualmente las personas que se vieron afectadas pues tenían X, Y, Z características que las hacían más vulnerables. Entonces, total, ya nos dieron como los datos que íbamos a hacer, las visitas de cierre de sitio y demás, pero yo en ese momento me quedé así, como en shock, ¿sabes? O sea, me quedé así de, no manches, no lo podía creer, porque imagínate que esas personas no se hubieran reclutado a ese estudio, quizás no hubieran muerto. Pero bueno, o sea, lo hicieron porque probablemente los beneficios iban a ser mayor a los riesgos. A esos pacientes en particular, sus características, como te decía, quizás era 1 en 1,000,000 que iba a tener ese evento adverso, pero lo tuvo y pasó. Entonces imagínate, no sé, te pones a reflexionar, te pones a pensar en las implicaciones o en el riesgo justo que corres al tomar cualquier medicamento. O sea, clásicamente se hacen los estudios clínicos para evaluar que los beneficios sean mayores a los riesgos. Si los beneficios son más, sale al mercado. Si los riesgos son más, no sale. Esto es muy tajante, esa condición. Pero creo que es importante ser muy conscientes, como te platicaba, pues de estos riesgos, ¿no? Que puedes correr, que puedes tener. Y sí, en ese momento fue cuando dije, no, pues sí es importante reportar los eventos adversos. Es que nunca sabes cuándo ese evento adverso se va a repetir en cierta población. Insisto, a lo mejor es 1 en 1,000,000, pero ese 1 en 1,000,000 que lo reporte 2 veces, ya te empieza a ver como un registro de que algo así podría pasar. Y creo que es importante que seamos conscientes de los riesgos para que cuando los tomemos sepamos a lo que nos enfrentamos. Y desde entonces dejé de quejarme de reportar eventos adversos. Ya no me quedaron ganas de quejarme. Todo evento adverso después de esa experiencia, todo evento adverso lo reportaba. Así que, pues bueno, creo que es importante que reportemos todas estas cosas. Tanto de forma pre-marketing, antes de que se lance al mercado en un estudio clínico, como post-marketing, que es todo lo que tiene que ver con farmacovigilancia. Y pues bueno, esta es la historia que te quería compartir. Espero hayas pasado un buen rato, hayas reflexionado, así como a mí me tocó hacerlo.
y te veo en la siguiente sesión de chismes, en la siguiente sesión de historias. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. Bye.